¿Cómo enfrentar las falsas enseñanzas? Es uno de los temas muy importantes dentro del cristianismo. Y a través de la palabra del Señor, queremos en esta ocasión compartir este tema, cómo enfrentar las falsas enseñanzas. Quédese con nosotros y aprendamos juntos acerca de este tema. En cierta ocasión un niño, en el Día de los Difuntos, estaba vendiendo cruces a la entrada del cementerio. Curiosamente, habían más vendedores, pero la gente acudía más a donde estaba este niño. Y una de las cosas que él utilizaba para vender era el siguiente eslogan: cruces baratas. Había gente que había perdido la ubicación de sus parientes dentro del cementerio, entonces necesitaba una cruz para identificarla y dejar ya marcado el lugar donde habían muerto sus seres queridos. Así que este niño vendía cruces baratas. Mucha gente iba y le compraba. La iglesia en algún momento, a veces, y muchos cristianos están buscando cruces baratas, anhelan cruces baratas, anhelan un cristianismo fácil, un cristianismo a veces mediocre, sin el peso de ser discípulos de verdad del Señor. Vivimos en un tiempo donde hay un evangelio muy liberal, extremadamente, muy complaciente, muy humanista, muy filosófico, sin ningún peso, sin ningún sufrimiento a veces sobre la vida. Y es un evangelio barato, donde cualquier enseñanza puede entrar y pervertir nuestro pensamiento, desviarnos si nos descuidamos. Vivimos en un tiempo donde abundan los falsos maestros, las falsas enseñanzas, donde el emocionalismo está más impregnado en las iglesias, más que la consagración del alma, del corazón, del espíritu, de la propia vida de los creyentes. Nuestras iglesias han sido penetradas muchas veces por lobos rapaces que están haciendo trizas el rebaño del Señor y que están llevando a un mal testimonio, no de las iglesias fundamentales, sino de aquellas iglesias que viven en un liberalismo. Pero cuando señalan a unos, no señalan a todos. Hay gente que se lucra realmente del evangelio con falsas enseñanzas que van desde lo ridículo hasta lo blasfemo dentro de lo que nosotros conocemos. La iglesia debe de aprender a enfrentar estas falsas enseñanzas, y este fue uno de los temas que Pablo aborda con uno de sus discípulos, con Timoteo. Así que queremos ver cuáles son las cosas que Pablo le dice a Timoteo, porque dentro de la iglesia de Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo, habían entrado algunos cristianos, alguna gente, algunos miembros, habían adoptado falsas enseñanzas. Y hay que contrarrestarlas, hay que mostrar el camino a través de la palabra del Señor. Así que quiero invitarle en esta ocasión a que abra su Biblia conmigo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 11. 1 de Timoteo 4, versículos 6 al 11, y veamos lo que dice la palabra del Señor para nosotros en esta ocasión. Y dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ese es el mandamiento de Pablo a su discípulo Timoteo. Así que queremos aprender cómo contrarrestar estas falsas enseñanzas, cómo enfrentar estas falsas enseñanzas. Aprendamos entonces qué nos dice la palabra del Señor acerca de este tema. Versículos 6 y 7, Pablo hace un llamado a Timoteo a la primera cosa. Quiero hablarle tres cosas en esta ocasión. La primera, la Biblia dice que hay que nutrirse de las palabras de la fe. Podemos enfrentar las falsas enseñanzas cuando nos nutrimos de la palabra de Dios. Y eso equivale a la lectura, a la meditación, al estudio, al manejo correcto de la palabra del Señor. Por eso es que Él tiene que llegar a una medida, a una estatura. Y Pablo le dice en otra parte de la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Entonces Timoteo es llamado a usar bien la palabra de verdad y tiene que nutrirse a través de ella. Recuerde que Timoteo había sido enseñado por su abuela, por su madre. Por eso Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en tu abuela Loide y en tu madre Eunice. Entonces Timoteo conocía de la palabra del Señor, había vivido en cuanto a esto. Los siervos de Dios debemos de tener cuidado acerca del estudio de la palabra de Dios y de la doctrina. De lo contrario, es muy fácil caer en el error. Y de hecho, los que están en el error en algún momento se desviaron, en algún momento estuvieron por el buen camino, en algún momento perdieron el rumbo y se extraviaron de la verdad. Creo que debemos de estar aprendiendo constantemente, creciendo constantemente en el camino del Señor, en el temor de Dios. Y debemos alimentarnos no de comida chatarra, no de una comida que no nos alimente, sino realmente del alimento espiritual que va a favorecer nuestro crecimiento espiritual, que nos va a dar vigor, que nos va a dar fuerza. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Vea el versículo 6, como Pablo le expresa a su discípulo esto: nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y menciona algunas cosas ahí. Debemos estar aprendiendo constantemente, creciendo constantemente, como aquel varón que estudia la palabra. Salmo versículo 1, capítulo 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está creciendo, se está nutriendo, está alimentando y se nutre como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así que debemos de estar creciendo, no debemos alimentarnos de basura, de comida chatarra. Físicamente, cuando nos alimentamos de cosas sanas, nuestro organismo está más sano que los que están consumiendo comida chatarra, que los que están consumiendo grasas, que están consumiendo todo tipo de alimentos sin ningún tope de salud. Y así es la vida espiritual. Timoteo es advertido a que no cree en fábulas, que no cree en cuentos, que no cree en historias, y son fábulas profanas que la Biblia dice. No debe de guiarse por motivaciones como hoy en día. Hay mucho sermón motivacional, pero no lleva nada de palabra del Señor. Y la falta de conocimiento del pueblo está extraviando a muchos a seguir estas falsas doctrinas. Pero aparte de estas cosas, hay mucha gente que está yendo tras el dinero de los cristianos. Hay mucha gente que está lucrándose del evangelio y pervirtiendo la fe en ese sentido, porque han hallado un negocio dentro de las iglesias. Esta gente va a ser juzgada un día por el Señor. Pero aparte estamos viendo un montón de ridiculeces que se están realizando dentro de los templos, desórdenes realmente, que no vemos que el Espíritu Santo haga desorden, porque la Biblia dice que todo se haga decentemente y con orden. Así que tenemos un montón de falsas enseñanzas que debemos contrarrestar, nutriéndonos de la palabra del Señor, conociendo la palabra del Señor. Cualquier enseñanza barata nos va a corromper, nos va a caer mal, no nos va a nutrir. Al contrario, nos va a desnutrir y puede ocasionar que perdamos vitaminas y todo eso, como una mala comida que en lugar de alimentar destruye el cuerpo. Provoca un malestar y provoca alguna enfermedad, alguna consecuencia dentro del cuerpo. No debemos de alimentarnos de basuras. Estas fábulas, en otras palabras, son cuentos de viejas, chambres, historias y todas estas cosas que se daban en ese tiempo. No debemos de caer en ese juego de chambres espirituales, sino crecer en el Señor, en la palabra fuerte, viva, en la palabra que alimenta, y no comer cualquier cosa. La Biblia dice que hay que escudriñarlo todo para retener lo bueno, pero en cuanto a alimentarnos, debemos ya de consumir comida sólida y ya no leche espiritual, sino crecer en algo más sólido. La buena alimentación siempre es esencial para la salud física, y lo mismo pasa también con el estado espiritual de nosotros. De igual manera, el espíritu tiene que alimentarse de buena manera y sanamente a través de la palabra del Señor. Así que una de las formas para contrarrestar las falsas enseñanzas y todas estas cosas es a través de nutrirnos de la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios para estar fuertes, para estar siempre dispuestos a hacer guerra, a poder soportar las situaciones que vengan, porque estamos alimentados con la palabra. Entonces, cuando estamos bien nutridos,
tenemos un cuerpo apto para la siguiente cosa, para la segunda cosa, que es ejercitarnos en la piedad. ¿Cómo vamos a contrarrestar las falsas enseñanzas? Bueno, la primera le dije que hay que nutrirnos de la palabra de Dios. Un cuerpo nutrido puede soportar el ejercitarse en la piedad. El ejercitarse físicamente, alguien que no está muy nutrido no puede aguantar el ejercitarse porque se va a desmayar, se va a desvanecer, va a tener algún problema, pero no va a poder realizar ese ejercicio. El entrenamiento del cuerpo es necesario hasta cierto punto para guardar nuestra salud, porque de verdad somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero el entrenamiento en la piedad tiene un valor universal para la humanidad, pues tiene promesa en esta vida y en la vida venidera. Ahí la Biblia también nos dice, ¿verdad?, que es la vida eterna. Así es que esto tiene premio. Vale la pena ejercitarse en algo que no se va a acabar. Este cuerpo se va a acabar. Y usted ve cómo hay ahora mucho cuidado hacia el cuerpo, hacia el tener un cuerpo bonito, pero el alma no se cuida, el espíritu no se cuida. Y hay mucha gente con un cuerpo muy bello, muy cuidado, muy escultural, pero con un carácter horrible, con una personalidad horrible, arrogante, que no va de acuerdo a ese cuerpo, que está bien formado, que está bien cuidado. Acá nosotros podemos ver que aquí es donde está la prosperidad espiritual, en el hecho de ejercitarnos en la piedad, en el hecho de crecer en la piedad, de ejercitarnos hasta más no poder. Aquí es dar el todo hasta que está completamente agotado por el ejercicio que se ha hecho. Y esto tiene que ver con nuestra devoción con Dios, que tan devotos somos con el Señor, que tanto ejercitamos nuestra fe, que tanto estamos dispuestos a dar el todo por el Señor. Se necesita un cuerpo muy nutrido para ejercitarse. Se tiene que alcanzar la meta. Alguien que va a alcanzar una meta tiene que ser exigido hasta el punto máximo que pueda dar su cuerpo. El ejercicio, en alguna medida, es agotador, pero los beneficios es que produce vigor, produce resistencia, produce salud y produce hermosura física. Y si nosotros vemos esto en un término espiritual, qué lindo sería que pudiéramos llegar a ejercitar nuestra alma a ese punto, a que tenga más vigor, a que tenga más resistencia, a que tenga más hermosura, no física, sino hermosura espiritual, al varón perfecto. Para que podamos ser hombres, mujeres, siervos aprobados por el Señor, que podamos presentarnos delante del Señor. Como le dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque está cumpliendo, porque está haciendo, porque se está exigiendo. Ejercitarnos en lo espiritual es vida, a través de los hábitos cristianos que deberíamos de tener, que son vitales, como la oración, la lectura, la comunión con Dios, nuestra devoción, nuestra consagración, nuestra vida de santidad con el Señor, llenarnos del amor de Dios, de la paz de Dios. Si bien es cierto, Pablo dice el ejercicio físico sirve, pero no sirve para la eternidad, sirve para esta vida, pero no sirve para la vida venidera. Y es ahí donde nosotros debemos de ver qué tan importante es. Hay que cuidar el cuerpo porque es templo del Señor, es morada del Espíritu, pero debemos de cuidar nuestro espíritu, debemos de cuidar esta alma, ejercitar esta alma, ejercitarnos en la piedad, porque cuando nos ejercitamos en todo esto, esto va a afectar nuestro pensamiento, va a afectar nuestra mente, nuestro espíritu, porque estamos dispuestos a servirle al Señor. ¿Sabe? Los resultados de esto son eternos. Nuestros cuerpos van a desvanecerse, nos vamos a encorvar, nos vamos a enfermar, no sabemos cómo vamos a terminar, si acaso llegamos a ser ancianos, no sabemos cómo estaremos dentro de algunos años. Pero el ejercitarnos en la piedad tiene resultados eternos, porque no solo son para esta vida, sino para la vida eterna con el Señor. Así que, usted que me escucha, que está cuidando su cuerpo, tal sea la par de ese cuidado del cuerpo, cuidamos también nuestra alma, para la gloria de Dios. Entonces usted no tendrá solo una hermosura física, sino también una hermosura interna producida por el Señor. Su mente, su corazón, su vida estarán en una disposición diferente a la que ahora tiene. Caminemos con el Señor. Y la iglesia, para enfrentar estas falsas enseñanzas, tenemos que nutrirnos de la palabra del Señor, pero también ejercitarnos, no debemos de acomodarnos. Alguien que se acomoda, usted puede ver que llega la obesidad a su cuerpo.
Y junto con la obesidad lleva un montón de males a la vida, lleva un montón de situaciones, colesterol, presión alta, azúcar, lleva un montón de cosas que van afectando la vida y la salud y nos imposibilitan para hacer lo que otros que están ejercitándose pueden hacer. Así que estamos en el Señor, estamos obesos quizás, porque no estamos cuidando nuestra alma, nuestro corazón, no tenemos una devoción con Dios. Y esa devoción con Dios es esa vida piadosa, que hoy que tenemos tiempo, el Señor nos va a pedir cuentas, nos pedirá cuenta de todo este tiempo, cómo lo hemos invertido, si lo vivimos en una vida piadosa o simplemente lo desperdiciamos como algo más, como un tiempo más de la vida. Así es que vale la pena ejercitarnos, pero esto de ejercitarse demanda disciplina, demanda constancia, demanda temple, demanda propósito. Hay que tener propósitos para ejercitarnos en la fe. Los falsos maestros se ejercitan en su falsa enseñanza. También el cristiano que ama al Señor, que ama su palabra, que ama el hecho de que se conozca de Dios, debemos de escudriñar más la Escritura, debemos de estudiar más la Escritura, doblar más rodillas delante de Dios, buscar más el rostro de Dios, humillarnos, buscar ser útiles en las manos de Dios. Esa es la vida piadosa. Y esa vida piadosa tiene recompensa, nuevamente lo repito, en esta vida, pero también en la vida futura con el Señor. Pero nos gusta a veces este tipo de vida porque es de disciplina, porque demanda tiempo, porque demanda sacrificio, porque demanda que tenga que deponer mi orgullo y decir hasta aquí mi orgullo y ahora lo rindo delante del Señor. Y propósitos. A veces no tenemos propósitos en la vida, sino que vamos viendo qué es lo que va saliendo y ahí vamos avanzando, pero debemos de tener propósitos en la vida y desarrollemos músculos espirituales. Habemos muchos cristianos hoy en día que lo que hemos desarrollado solo es la cabezota de conocimiento, pero no hemos desarrollado más músculo espiritual. Estamos inflados, llenos de teología, de métodos, de cosas. Pero no hemos usado sus pies para llevarlos, a llevar ese conocimiento, para compartirlo, esa boca para compartirlo, esas manos para ayudar. No hemos ejercitado este cuerpo para ponerlo en sacrificio delante del Señor. Y nuestro llamado es, sí, es bueno el conocimiento, pero es mucho mejor el poder servir al Señor, el poder utilizar lo que conocemos y llevarlo a la práctica para el Señor. Ejercitándonos en la piedad. Todos sabemos que hacer ejercicio es bueno, sin embargo no todos lo hacemos. Y en la vida espiritual es igual, sabemos las cosas que son buenas, pero no todos las hacemos. Así que vivamos en esa devoción con Dios, porque cuando usted y yo nos nutrimos con la palabra, nos ejercitamos en la piedad, sucede la tercera cosa con la cual podemos nosotros enfrentar esas falsas enseñanzas que están llegando y que están entrando en el pueblo del Señor. Así que nutrámonos, pero también, aparte de nutrirnos, ejercitémonos en la piedad. No nos acomodemos, sudemos la gota por el Señor. Así que cuando nos nutrimos y cuando nos ejercitamos, usted y yo ya tenemos un cuerpo fuerte para poder trabajar y para sufrir dentro del ministerio. Y esta palabra sufrir no nos gusta. Muchos quieren trabajar, pero no quieren sufrir en la obra del Señor. El versículo 9 y 11 dice Pablo de esta manera: palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y esto manda y enseña. Eso es lo que tenía que enseñar, eso es lo que tenía que compartir. Y esta es una lucha en la arena espiritual, como cuando salían los gladiadores a entretener a aquella gente, pero ellos ponían su vida para entretener a otros. Pero aquí es contra las fuerzas de las tinieblas. Todos los días estamos en una lucha. La Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y las falsas enseñanzas no son una herramienta del Espíritu Santo, no, son una herramienta del enemigo para confundir, para distraernos, para estancarnos, para desviarnos. Debemos de estar constantes, porque esta es una lucha.
Una lucha entre el bien y entre aquello que quiere desviarnos del bien, que quiere apartarnos del Señor. Debemos de trabajar para que todos escuchen el Evangelio. Y gracias a usted que está en sintonía con nosotros por escuchar estos mensajes, por permitirnos llegar hasta sus hogares y aprender juntos de la palabra de Dios, aprender juntos de todo esto que Dios tiene para enseñarnos y aprendemos juntos en todo este caminar. Así que debemos preocuparnos, iglesia, porque los falsos maestros están enseñando sus errores, sus horrores. Pero la iglesia debe de preocuparse para que la gente escuche el Evangelio. No les va a gustar a veces, pero Dios salvará a los que son suyos, para que reciban el Evangelio. Nuestro trabajo es predicar, ir y predicar el Evangelio. Y Dios hará que aquella gente obtenga la vida eterna a través de convertirles. Por el oír viene la fe, dice la palabra. Él lo ha prometido de esa manera en el versículo 8. El Señor lo ha dicho y Pablo lo ha dicho así, de esta manera, que la piedad es de esta manera, aprovecha y aprovecha a otros. Otros la van a aprovechar si nosotros la utilizamos en ese fervor, bien alimentados, bien nutridos, bien ejercitados, para que cuando venga la prueba estamos trabajando duro, pero nos hemos ejercitado porque vamos a aguantar y estamos bien alimentados porque no nos van a faltar las fuerzas para esto. Debemos de aplicar el Evangelio no a la emoción de la gente, sino a las relaciones concretas, a las situaciones concretas de la vida. En ese sentido, advirtiendo, amonestando, aconsejando, apoyando, ayudando, dando aliento en medio de las dificultades. El Señor tiene respuesta para cada cosa. Dios tiene respuesta para sus problemas. Dios tiene respuesta para sus situaciones. Iglesia, no callemos, nutrámonos, ejercitémonos para que cuando venga el tiempo del trabajo, venga el tiempo del sufrimiento, porque en esta obra se sufre. Si usted ha creído que ser cristiano es pasar solo con la Biblia bajo el brazo y no pasa nada, no, sino llega un momento en que vamos a sufrir el rechazo de la gente, de los amigos, de los conocidos, de nuestra propia familia, aún de nuestros hermanos. Pero es aquí donde debemos de sudar, como dicen algunos, la camiseta por la obra del Señor y dar aliento a aquellos que lo necesitan en las dificultades. Debemos trabajar para que los hombres salgan de las tinieblas y vengan a su luz admirable. Ese es el trabajo encomendado a la iglesia. Si los falsos maestros están enseñando sus cosas, pues es nuestro deber enseñar lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Eso en algún momento nos traerá pocos amigos. Una reputación mala no porque seamos malos, sino porque no está de acuerdo a lo que la mayoría piensa. Pero si está de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, vale mucho la pena. Vale la pena entonces. Habrá desprecio hacia nosotros. Seremos marginados por decir la verdad. Pero vale la pena enseñar con amor, con regocijo. La Biblia dice acerca del Señor Jesucristo que es el Salvador de todos. El versículo 10, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cómo el Señor es el Salvador de todos los hombres? Si vemos nosotros en Egipto, el Señor sacó a todo el pueblo, pero en algún momento mostró un favor solo para, si así lo vemos, salvó a todos en el Mar Rojo, si lo vemos de esa manera, pero no todos entraron a la tierra prometida, sino aquellos que creyeron, aquellos que obedecieron. Salvó a todos, pero mayormente aquellos que obedecieron, esos pudieron entrar a la tierra prometida. No sé si me está entendiendo el pensamiento, yo espero que sí. En algo más concreto de hoy en día, la Biblia dice que el Señor hace salir su sol sobre buenos y también sobre malos. El Señor preserva al hombre de muchas desgracias. El Señor nos ha protegido de terremotos, de inundaciones como la última que hemos tenido por la tormenta Amanda. El Señor nos ha protegido, nos ha guardado en medio de estas cosas. Pero para los que creen en el Señor, Él los ha rescatado de
del mal más grande. Y el mal más grande es la condenación eterna. Así que el Señor en ese sentido es el Salvador de todos los hombres, porque preserva su vida, les guarda, da sus bendiciones sobre buenos y sobre malos, pero mayormente a los de la fe, porque les da vida eterna. ¿Quiere usted ser parte de esos que creen en el Señor? Apártese de las falsas enseñanzas y comience a ver lo que la palabra del Señor dice. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, alimentémonos, nutrámonos de la palabra. Ejercitémonos en la piedad, en las cosas buenas, en las cosas que el Señor nos manda hacer. Y por último, tendremos fuerza cuando estamos bien nutridos y bien ejercitados para trabajar y para sufrir por el ministerio. ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir. Los falsos maestros no sufren mucho. El verdadero cristiano sufre mucho porque tiene que presentar la verdad, pero vale la pena porque tiene recompensa en esta vida y tiene recompensa en la vida próxima. En conclusión, mis hermanos y amigos, en algún momento como iglesia vamos a enfrentar falsas enseñanzas. Siempre van a haber falsos maestros y falsas enseñanzas también. Pero vamos a contrarrestarlas estando bien nutridos, bien ejercitados en la piedad y trabajando duro en el ministerio. No se cansen, no se acomoden en este tiempo. Muchos se están acomodando, nos estamos acomodando en este tiempo. No se acomoden. Es más, quizás algunos ya no van a querer regresar a los templos porque van a esperar solo las predicaciones de esta manera. No se vaya a acomodar. Crezcamos, maduremos. No importa cuánto cueste trabajar para el Señor. Trabajemos para Él y mantengámonos firmes. Mantengamos firmes nuestra fe. Si hacemos esto, habrá bendición. Si hacemos esto, habrá prosperidad. Versículo 11 dice, esto manda y esto enseña. Mis hermanos, hay algo que tenemos que mandar y enseñar, es esto. Nutrirnos en la palabra, ejercitarnos en la piedad y trabajar y sufrir por el ministerio. Vale la pena servir al Señor. Si los falsos maestros hacen un trabajo para dañar la obra del Señor, la iglesia debe de tomar con fe lo que la palabra del Señor dice. Y no acomodarse, sino crecer y dar razón de nuestra fe a aquellos que lo necesitan. Dios bendiga su vida y Dios le libre de estar cayendo en falsas enseñanzas. Nútrase, ejercítese y usted estará fuerte para trabajar y sufrir por ese ministerio que vale la pena. Dios bendiga sus vidas y les prospere en esta nueva semana.